buenas tardes. Mi nombre es Jorge Ramírez, soy profesor de lengua y literatura. Voy a centrar mi análisis en una de las bibliografías que aportó la profesora en el módulo y que es la de Bonal y Tavarini. En primer lugar, quiero decir que en el año 1963 el sociólogo estadounidense Irving Goffman acuñó el concepto de estigma. Goffman definió al estigma como un concepto social, histórico y relacional, es decir, como característica o marca socialmente definida como rara, diferente o anormal. Un artículo o un atributo, mejor dicho, profundamente desacreditador que conlleva a la humillación, a la degradación y a la discriminación de las personas o grupo social que lo poseen. La identidad de los sujetos estigmatizados se refleja en su forma de estar o en los espacios y condiciona sus prácticas, expectativas, valores y relaciones. Bonal y Tavarini centran sus estudios en una favela de Brasil. Toman varios casos como ejemplo. Hay una población estudiantil que toman como muestra en contextos de pobreza, en las que las inversiones educativas no son las más importantes. Las políticas de gobierno no luchan contra la pobreza y no hay espacios recreativos ni gratuitos ni cercanos. Por ejemplo, hay varios casos en los que las madres quieren enviar a sus hijos en el espacio de ocio regulado que llaman los autores, pero por ejemplo instruirlos o formarlos en informática, pero resulta ser que no hay espacios gratuitos y que todos son pagos, y el contexto de pobreza en la que ellos viven no les permite acceder a uno de estos, a una de estas especializaciones, ¿no es cierto? Sin embargo, ambos, Diego y Yao, tienen familias estables, con fuertes vínculos afectivos, motivadoras, creen que el estudio puede cambiar la calidad de su vida. Por ello los ayudan en sus tareas y asisten a las escuelas cada vez que pueden esas madres. Desde esta perspectiva, podríamos decir que en los dos casos, tanto en Diego como en Joao, se da dentro del núcleo familiar el efecto Pigmalión positivo, a pesar de las dificultades que atraviesan cada familia. Sin embargo, desde la mirada educativa escolar, podríamos decir que se da el efecto Pigmalión negativo o efecto Golem, ya que el entorno cultural, la necesidad económica y la calidad de los centros escolares, de los contextos en que viven, estigmatizan a los alumnos en la categoría de pobres. Los estudiantes están insertos en la escuela en una categoría de ineducabilidad, ¿sí? Sufren el proceso de estigmatización, discriminación y o etiquetaje por vivir allí y por acudir a centros educativos pobres. Los prejuicios sobre ellos los tienen incluso sus propios profesores, con sus prácticas, con sus valoraciones, modalidades y opiniones. Los juzgan a través de la pobreza y los categorizan como pobres. Limitan sus posibilidades de educación, piensan que no tienen futuro, que están en lugares que son muy difíciles de salir adelante. Y los mismos alumnos tienden a tener estos tipos de pensamiento porque son conscientes de ellos mismos de que están condicionados por su procedencia, que por ser pobres y pertenecer a la favela no van a poder conseguir cualquier tipo de trabajo ni acceder a una universidad.
En los en los ejemplos de Diago y Joao, no se evidencian los factores que intervienen en un efecto Pigmalión positivo, al menos desde el ámbito escolar. Es decir, no hay un clima ni agradable. Por el contrario, hablan de constantes enfrentamientos entre compañeros, de situaciones de indisciplinas. Tampoco hay predisposición por parte de los docentes para aportarles materiales de estudio, de ayudarlos. No hay expresiones que los motive o en cierto modo los alabe. En fin, pareciera que no esperan nada de sus alumnos. Em, Bien podemos decir que el fracaso escolar no se debe solamente a estos elementos, pero sí sabemos que en el rendimiento escolar intervienen variables externas como las expectativas que tienen los profesores en relación con sus alumnos. El desarrollo intelectual académico y personal de los educandos dependen de esas expectativas que tengan sus profesores, que consciente o inconscientemente son conocidas por ellos. Para cerrar este espacio de participación en el foro, quiero decirles que Bonal y Tavarini en su escrito hablan y dicen que desde el momento en que los profesores dejan de creer en el alumnado, ellos, los alumnos, dejan de creer en sus oportunidades para tener éxitos en la escuela, sea por extrañamiento o resistencia. Estos dos términos también son acuñados por estos eh, profesores, por estos autores, y dicen que el estigma genera un alejamiento del alumno respecto a los estándares esperados por la institución escolar. Cuando el extrañamiento se hace más agudo, se hace más fuerte y no logran estos alumnos sentirse parte de la escuela, terminan transformando ese extrañamiento en una resistencia, como en una rebelión al estudio, a seguir estudiando. Em, este tipo de estigma activo basado en los prejuicios respecto a determinados grupos o personas individuales, no solo se transmite a través de la clase en que está escolarizado el alumno, sino también a partir de los estereotipos del profesorado respecto de la pobreza. Personalmente, si para cerrar, puedo decir que en cierto modo creo que la mayoría de los docentes, tal vez alguno no esté de acuerdo conmigo, tendemos a estigmatizar a nuestros alumnos, no tanto por ser pobre, en mi caso, o no por ser pobre, en mi caso directamente por ahí los etiqueto, digamos, em, los separo en las categorías o los categorizo como alumnos que participan y alumnos poco participativos. Por ahí uno tiende a trabajar sin darse cuenta, involuntariamente a trabajar con aquellos estudiantes que más participan o que son más activos y sin querer uno los va dejando un poco a un costado a esos alumnos que poco participan o nada. No porque sean pobres, sino porque también pueden jugar otros factores como por ejemplo la timidez, el poco sentido de pertenencia al grupo de compañeros, pero que si uno los interpela o los llama por su nombre o los hace sentir que están presentes y que a uno le importa, estos chicos suelen avanzar, suelen participar. Eh, Quiero cerrar mi participación diciéndoles que en este módulo pudimos o pude al menos munirme de muchas cuestiones que me ayudan a, que me van a ayudar a poder cambiar mi perspectiva desde docente, a poder nutrirme de cosas que me resultaron interesantes y que las podría llevar a la práctica en mi labor docente. Saludos cordiales.